Introducción al derecho penal. En la última clase habíamos terminado de estudiar las relaciones del derecho penal con el derecho constitucional. En el sentido de que es decir, el derecho constitucional, establece la organización política del Estado sobre el cual, ¿no es cierto?, descansa precisamente y es en la Constitución donde está establecida esta organización política. Y nos habíamos referido a lo que principios fundamentales de derecho penal que están establecidos en el artículo 19, número 3. No hay delito sin ley previa, y la sentencia debe recaer, ¿no es cierto?, condenatoria sobre un hecho legalmente tramitado y respecto de hechos que están descritos con anterioridad a la fecha en que se cometieron las conductas. Pero también en el número 7 del mismo artículo 19 de la Constitución, así como leemos el 19, número 3, en el número 7 también hay algunos aspectos relacionados con el derecho penal. En relación con que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Ahí asegura una serie de derechos que son garantías que después el Código Penal, en el título correspondiente del libro segundo, sanciona cuando un particular o un funcionario público viola esas garantías. Y hay una serie de garantías acá en el número 7 del artículo 19 que guardan relación con derechos constitucionales, como por ejemplo en el número 7, letra A: toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. La letra A del artículo 19, número 7. La letra B: nadie puede ser privado de su libertad personal, ni está restringida, sino en los casos y en la forma determinada por la Constitución y las leyes. Lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Está limitada la libertad personal por la Constitución y las leyes. Estamos en un estado de excepción derivado de una crisis sanitaria. Nadie puede ser, letra C, nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley, etc. Y así se van estableciendo una serie de garantías relacionadas con la libertad de las personas. Por eso que este artículo señala el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y como les decía, de la Constitución, como les decía, en el Código Penal, en el título tercero, en el título tercero precisamente del Código Penal, se denomina, del libro segundo, se denomina de los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución.
Y empieza, ¿no es cierto?, por delitos en el párrafo primero del título tercero, delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta. Párrafo segundo, crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la República, libertad de conciencia y culto. Párrafo tercero del título tercero del libro segundo, crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares. Ahí empieza con el artículo 141 del secuestro. Después viene con la sustracción de menor de 18 años. Después en el párrafo cuarto, sigo aquí en el título tercero de estos derechos garantidos por la Constitución, de la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución. Después ahí se define en el artículo 150A, por ejemplo, qué es la tortura. Después en el 150D, lo que es los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en el párrafo quinto, delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia. Es decir, hay todo un título en el Código Penal que específicamente, ¿no es cierto?, sanciona conductas que menoscaban o que simplemente destruyen los bienes jurídicos de derechos que están garantizados por la Constitución. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la Constitución, ¿no es cierto?, que establece el marco institucional dentro del cual, ¿no es cierto?, a los chilenos se nos garantizan, valga la redundancia, nuestras garantías constitucionales. Y se establece la organización del Estado, evidente, ¿no? Dicho lo dicho, seguimos entonces ahora hablando de la relación del derecho penal con el derecho administrativo. Aquí, muy importante, Ramos, hay situaciones importantísimas. De hecho, hay una, que la vamos a mencionar en un par de minutos más, en que los penalistas señalan que es una de las situaciones más difíciles de resolver que hay en el derecho penal. Lo dice en su manual Eduardo Novoa Monreal y también lo dice el profesor Luis Jiménez de Azúa en uno de sus tratados, ¿no? En su tratado, en uno de los tomos de su tratado. Bien, relaciona entonces el derecho penal con el derecho administrativo. El derecho administrativo también es un derecho sancionador. Por eso, para distinguirlo del derecho penal, se habla del derecho administrativo sancionador. O al revés, del derecho sancionador administrativo. Pero también es un derecho sancionador. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo también, al igual que el derecho penal, tutela bienes jurídicos. Tutela bienes jurídicos. Y tutela bienes jurídicos o de diversa naturaleza o de menor o de igual naturaleza, pero tal vez de menor importancia, tal vez, porque eso lo tiene que definir el legislador. Me explico. Derecho administrativo sanciona conductas que atentan en contra de bienes jurídicos que considera tanto el derecho penal como el derecho administrativo. Un ejemplo clarito es el caso del artículo 494, número 5, las lesiones leves. Las lesiones leves. El Código Penal, en los artículos 397, por ahí, 397 y siguientes, tratan las lesiones corporales. En el 395 empieza con la castración, después viene la mutilación de miembro importante y mutilación de miembro menos importante, y después sigue con las lesiones propiamente tales, lesiones graves, menos graves y leves. Y dentro de las lesiones graves, distinguen las lesiones graves gravísimas y las lesiones simplemente graves, en el artículo 397. Después habla de las lesiones menos graves, en el 399,
Y luego, en el libro tercero, en el libro de las faltas, ¿no? De las faltas, el Código Penal, en el 494, número 5, parece, ¿no? 494, número 5, habla de las lesiones leves, ¿no? Las lesiones leves. ¿Qué dice en el 494, número 5? Sufrirán la pena de este es el libro tercero, título primero, de las faltas. Aquí hay básicamente los artículos 494, 495, 496, hay una enumeración de una serie de faltas que el legislador ha ido sancionando, ¿no es cierto?, a propósito de las diferentes situaciones que han ido ocurriendo y que hay que sancionar penalmente en este caso. Y hay faltas de diversa naturaleza. O sea, ahí tenemos un problema gravísimo que es, diríamos, el más grave que les comentaba en la relación entre el derecho penal y el derecho administrativo, que es establecer si entre los delitos penales y las faltas existe solamente una diferencia cuantitativa o también cualitativa. Es decir, si son cosas de la misma naturaleza, pero de menor importancia una que la otra, o son de diferente naturaleza. Esto no se ha podido solucionar hasta el momento. Sufrirán la multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Número 5 del artículo 494, el que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399, que son las lesiones menos graves, atendida la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Si las lesiones leves toman en cuenta la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Si de repente una lesión leve, ¿no es cierto?, que se causa a una mujer embarazada, por ejemplo, o a un paralítico, etcétera, puede transformarse en una lesión menos grave, porque las faltas en las leyes se consideran la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Lo que no ocurre con las lesiones menos graves y graves. En ningún caso, sigue el 494, número 5, dice, en ningún caso el tribunal podrá calificar como leve las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, ni aquellas cometidas en contra de las personas que se refiere al inciso primero del artículo 403 bis de este código. La Ley sobre Violencia Intrafamiliar, las lesiones leves las aumenta en general en un grado, esa es la regla. Esa es la regla. Y tratándose, como se llama, del inciso primero del artículo 403, nos estamos refiriendo al caso que se denomina de cuando solo hubieran resultado lesiones menos graves sin conocerse los autores de ella, lo que se conocen en doctrina como las lesiones causadas en riña o pelea. Entonces, en esos dos casos la regla varía, esta de las lesiones leves. Pero ¿qué es lo que les quiero señalar? Que en el 494, número 5, lesiones leves, ¿no es cierto?, significa que las lesiones graves y menos graves son de competencia del juez del crimen. ¿Por qué? Porque constituyen un delito penal. También lo constituyen ese tipo de faltas que están en el 494, número 5, que acabo de leer. Pero, en otras situaciones, como por ejemplo en situaciones derivadas de alguna lesión leve causada en forma distinta a un delito penal, es decir, en forma intencional, como puede ser en un accidente de tránsito, ¿cierto?, ahí la competencia es del juez de policía local. Entonces ahí esa lesión leve no es constitutiva de un delito penal, sino que es constitutiva de una
falta infraccional, o sea, es consecuencia de una falta infraccional. Entonces, se trata, ¿no es cierto?, de conductas de la misma naturaleza que son sancionadas de manera distinta según el parecer, ¿no es cierto?, del legislador. Así que tanto el derecho penal como el derecho administrativo permiten sancionar bienes jurídicos. Bienes jurídicos. Es el legislador el que va a decir en qué casos, son cuestiones de política criminal, en qué casos el legislador considera que se trata de un delito penal o de una sanción simplemente administrativa. Simplemente administrativa. Bien. Ahora, además de eso, de los bienes jurídicos, que abarca el derecho administrativo también, existen delitos que solo pueden cometer los funcionarios públicos. Por eso es que el derecho administrativo aporta, de otro lado, aporta también conceptos al derecho penal, como por ejemplo el concepto de funcionario público, que está establecido al final del título quinto del Código Penal, libro segundo, todos estos delitos están en el libro segundo, al final del título quinto del Código Penal, en donde incluso se define lo que es funcionario público en el artículo 260. En el artículo 260 se señala lo siguiente. Para los efectos de este título y del párrafo cuarto del título tercero, se reputa empleado público, ¿no es cierto?, todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Entonces el artículo 260 que termina, bueno, no, hay 260 bis, ter, quater, pero termina en el artículo 260, el título quinto del Código Penal, nos está aportando este concepto de funcionario público o empleado público. Aunque dice el artículo para los efectos de este título, del título quinto, y del párrafo cuarto del título tercero, es decir, de aquellos delitos, ¿no es cierto?, que constituyen agravio a los derechos garantidos por la Constitución cometidos por particulares, como por ejemplo el delito de detención ilegal y arbitraria. Entonces, nos encontramos con otra relación del derecho penal con el derecho administrativo, que es, o cuál es, ¿no es cierto?, el aporte que hace de ciertos conceptos, como son en este caso el concepto de funcionario público. Dicho sea de paso, como en otras ramas del derecho existe la analogía, este concepto que otorga el derecho penal no solamente se aplica a estos espacios que está señalando precisamente esta norma, el 260, a todo el título quinto o al párrafo tercero del título cuarto del Código Penal, sino que se aplica a todo el Código Penal. Y además se aplica a las leyes penales especiales, es decir, a todas aquellas leyes penales que están fuera del Código Penal. E incluso, como digo, existiendo en otras ramas del derecho la posibilidad de aplicar la analogía, se utiliza también este concepto de funcionario público, que está en el Código Penal. Porque fíjense ustedes, cosa curiosa, en el derecho administrativo, y específicamente en el estatuto administrativo, no está señalado el concepto de funcionario público o empleado público. Lo que hay, ¿no es cierto?, es una serie de señalamientos que en el estatuto administrativo que dice en relación a cómo ingresar a la administración pública, cuáles son las prohibiciones,
cuáles son las limitaciones, cuáles son los beneficios, los escalafones, etcétera, 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 pero nos da un concepto de funcionario público, que sí lo da el 260 de nuestro Código Penal. Bien, entonces ahí tenemos aporte de un concepto. Hay otro, pero aquí aporta uno. Dejamos el Código Penal entonces. Además, son del resorte del derecho administrativo los sistemas carcelarios y los servicios policiales. Claro. En relación con los sistemas carcelarios, habría que señalar que el derecho penitenciario es un conjunto de normas que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad. Entonces, hablemos de la relación del derecho penal con los sistemas carcelarios y los servicios policiales. Claro, el derecho penal, ¿no es cierto?, es una, como lo vamos a decir un poco más adelante, el derecho penal es una de las armas, si pudiéramos llamarlo así, con el cual cuenta el sistema penal chileno para poder lograr, ¿no es cierto?, sus fines de identificar al delincuente, primero identificar la conducta, ¿no es cierto?, establecer la conducta cometida, identificar al delincuente y previo el juicio legal aplicar la sanción. Bien. Para ello se requiere, ¿no es cierto?, una serie de organismos asesores al sistema penal. Porque ¿qué es lo que es el sistema penal? El sistema penal es un sistema normativo, como todas las ramas del derecho, es un sistema normativo. El sistema penal lo que hace, ¿no es cierto?, básicamente en el libro primero, que es el que tenemos que estudiar nosotros en esta oportunidad, básicamente en el libro primero, el sistema penal lo que hace es explicarnos la teoría del delito. Y empieza precisamente por hacer una definición de delito, en el artículo 1. Es delito toda acción o omisión típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena. Incluso nuestro código señala la pena como parte integrante del delito, así que desde el punto de vista de la discusión que hay en la doctrina de si la pena es un elemento integrante del delito, nosotros no tenemos esa discusión. ¿Por qué? Porque el código nuestro señala que la pena es un elemento integrante del delito. Lo está diciendo, artículo 1 del Código Penal. Es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Penada por la ley. Bueno, yo le puse también toda acción o omisión voluntaria, típica, antijurídica y culpable, o sea, la definición de la doctrina, que es la más completa. Ahí el Código Penal habla solamente de las acciones, ¿no es cierto?, penadas por la ley, voluntarias. Entonces, nosotros tenemos que hay un aporte de otras instituciones del Estado para que el derecho penal pueda cumplir con su misión, Después vamos a volver sobre esto cuando hablemos sobre la pena. Pero quisiera adelantarles que a propósito de la misión del derecho penal, con César Bonesana, el marqués de Beccaria, o de Beccaria, no sé exactamente cómo se dice en italiano, empieza lo que se denomina el derecho penal humanitario, periodo humanitario, con su libro, que los que han estudiado este tema dicen que el libro no lo escribió César Bonesana, marqués de Beccaria, dicen algunos, otros dicen que no lo escribió solo, por lo menos, que ahí los que más participaron fueron unos hermanos Ferri. Bueno, pero con este libro entonces se empieza a hablar ya de ciertos principios básicos del derecho penal, que son, por ejemplo, no hay delito sin ley previa. O sea, a uno no lo pueden sancionar por un delito que no está descrito en una ley. ¿Por qué? Porque hasta antes de Beccaria, un juez
que tenía la jurisdicción para investigar delitos, podía empezar a investigar un delito y de ahí, ¿no es cierto?, se empezaba a pasar para otras cosas. Empezaba a investigar un hurto, por ejemplo, y terminaba, ¿no es cierto?, investigando un adulterio, una violación, un homicidio, etc. Y condenaba por lo que quería. Bueno, era la época también en que las penas todas eran gravísimas. No había penas leves, menores, ¿no? Todas las penas eran gravísimas. O se partía por cortarle una mano, un brazo, qué sé yo, y se terminaba con la muerte, cosas así. Y para qué hablar, ¿no es cierto?, cuando estuvo el derecho penal ligado, ¿no es cierto?, a la religión, que es uno de los tremendos problemas que existen actualmente, incluso en aquellos países, sobre todo los países musulmanes, en donde la religión está directamente ligada con el derecho. Entonces ahí nos damos cuenta que la religión es súper drástica para sancionar a los delincuentes que considera que hay el que ejerce la religión, el que manda en esa religión. Entonces, nos encontramos con esa situación de que están estos organismos que están para ayudarle, ¿no es cierto?, a que el derecho penal cumpla su función. Y como decía, originalmente el derecho penal tenía como función sancionar al victimario, es decir, al delincuente, sancionar al que cometía el delito. Esa era la función del derecho penal, sancionar. Lo vamos a ver cuando revisemos de manera muy simple ¿cómo se llama?, la historia del derecho penal. Esa era la función, desde las primeras etapas del derecho penal primitivo. Era sancionar al que había cometido un delito. Pero con el transcurso de los años y comenzando con el periodo humanitario, ¿no es cierto?, donde también se pensaba castigar, pero había otra idea, ¿no es cierto?, ya del derecho penal, que tenía que establecerse ciertos principios, porque eran las penas que se aplicaban, eran las más graves del ordenamiento jurídico. Entonces, seguía siendo la idea de castigar al que cometía delito. Sin embargo, con el paso de los años, la opinión de los tratadistas que hay en todo el mundo, las tendencias modernas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, se dice incluso, cosa que yo no podría afirmar, lo que puedo decir es repetir, ¿no es cierto?, como loro, que se dice que el derecho penal es la rama del derecho más estudiada que hay. Por eso yo lo repito nomás, ¿no? Pero parece que es cierto, más estudiada que hay. Y precisamente por esto, por ser la más estudiada que hay, es que prácticamente se ha ido cambiando, ¿no es cierto?, la idea original del derecho penal, que era sancionar al que cometía el delito y no sancionar al que era víctima del delito. Al que era víctima del delito. Y ahora, ¿no es cierto?, toda la doctrina, ¿no es cierto?, en vez de sancionar, de castigar, ¿no es cierto?, opina que la obligación de los estados es regenerar al delincuente y reintegrarlo a la sociedad. Esa es la función del derecho penal, no castigar al delincuente. Bueno, ustedes, con el paso de sus estudios, van a ir formándose su opinión, qué es lo que opinarán ustedes. Porque, entre paréntesis, se van achacando, ¿no es cierto?, funciones al derecho penal que no tiene. Hay otros organismos del Estado chileno y de todos los estados que tienen las funciones que también se le quieren asignar al derecho penal. Entonces, no es función del derecho penal muchas de estas cuestiones. El derecho penal es un sistema normativo que establece conductas que ameritan una pena. Lo que hay que discutir es si se sigue con este sistema del derecho penal y se sanciona al delincuente, o se elimina, como se planteó, por ejemplo,
en el Congreso, ¿no es cierto?, latinoamericano, esto está en el libro mío, en mi apunte de medicina legal, en la parte de la medicina legal criminológica, se planteó en el Congreso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, del año 1968, que se celebró en la Universidad de Chile, incluso donde yo estudié. Incluso se llegó al abolicionismo del derecho, a proponer el abolicionismo del derecho penal, que todavía existe esa idea, pasando antes por reducirlo y antes por cambiar las penas, y por eso que hay diferentes tendencias ahí. ¿Por qué no se ha abolido el derecho penal según los que opinan que hay que abolirlo? Porque no han encontrado un sistema que lo reemplace mientras se empieza a regir este nuevo sistema y se siguen cometiendo delitos. O sea, ¿qué es lo que se hace en este lapso de tiempo en que se produce la abolición del derecho penal y todavía no entra a regir el nuevo sistema que reemplaza al ex derecho penal, digamos? ¿Qué se hace en ese tiempo con alguien que mata a otro, o alguien que viola a otro, o alguien que le roba a otro, o alguien que secuestra a otro? ¿Qué es lo que se hace? El problema es ese. Pero los abolicionistas siguen con la idea esa. Y para qué hablar de los reduccionistas, ¿no?, que hablan del derecho penal mínimo, que hablan de eliminar los delitos de bagatela, etc. Así es que démosle a esta rama del derecho la función que tiene. No le exijamos, ¿no es cierto?, cuestiones que no puede realizar, porque no solamente no tiene los medios, sino que no está en sus manos, no es su misión, como diría alguien más ¿cómo se llama?, elegantemente, su función per se, su función por naturaleza, que es castigar. ¿Castigar a quién? Al que comete el delito. Entonces, y esta forma de castigar a la víctima ha hecho, en vez de al delincuente, ha hecho que empiece a aparecer, y que ya existe una rama, lo conseguí, lo pueden ustedes copiar, como se llama, del sistema. En el sistema hay muchos libros, entre paréntesis, en cuestión de conseguirse con alguien una impresora y imprimirlo, porque están hechos para imprimirse, que se llama la victimología. De repente se lo voy a mostrar, lo tengo por ahí, un libro español muy bueno, porque de la víctima, y sobre todo en el proceso penal chileno nuevo, que está haciendo agua hace años ya todo el mundo se dio cuenta. Primero alegamos lo que tramitamos en el proceso penal nuevo, no porque quisiéramos que volviera el sistema viejo, sino que porque decíamos, bueno, si se cambió el sistema antiguo por este y se ha gastado tanta plata en este, bueno, que este funcione. Bien simple, pero no funciona. No funciona. Para lo único que funciona es para los informes que hace una vez al año, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, y dice un montón de cifras, y punto. Y punto. Pero lo que uno puede ver es que la cifra negra, es decir, la cantidad de gente que no denuncia, es tremenda, y después de las denuncias que existen, la cantidad de condenas son ínfimas. Si tomáramos una cifra, por ejemplo, de denuncias, 100 denuncias, de 100 se condena a 3, 4 denuncias. Después vamos a comentar sobre eso, tenemos tiempo para ir comentando todo. Perdón un segundito.
Y de esta estadística que les digo yo del Ministerio Público, estas estadísticas anuales, hay que tener en cuenta que también que los únicos delitos, ustedes se pueden dar cuenta a través de la prensa, que se encuentran en Chile son en que se condenan son los delitos flagrantes. O sea, si no hay delitos flagrantes, nadie encuentra nada acá. El caso más reciente, hay varios, pero una noticia mala va tapando a la otra, a nivel nacional. Este caso de este niñito que empezó ahora en febrero, el pobrecito, un niñito como de 4 años, el pobre Tomasito. Fue con un tío, el tío, ¿cómo se llama? Fue lo llevó a guardar unas vacas, le dijo espérame acá, y dejó al niñito esperando ahí, y según lo que dice el tío, y el niñito después apareció, lo encontraron como a los 4 días, lo encontraron que estaba metido como en un hueco muerto, obviamente, en un hueco de, no sé, dentro de una casa, cerca de una casa, o aledaño a una casa, no sé, y ahí está el pobre niñito muerto, ¿cierto? ¿Cuáles eran los hechos? Los hechos eran, como se llama, que hechos concretos, que el niño había salido con este tío abuelo, que el niño había desaparecido y que el niño había sido encontrado muerto, al parecer por la acción de terceros. El fiscal, ¿cómo se llama?, formalizó por homicidio calificado. Por homicidio calificado. Para probar el homicidio calificado tiene que probarse, ¿no es cierto?, no solo la muerte de un tercero, sino que también que actuó con alguna de las agravantes que señala la ley, pues las 5 agravantes: alevosía, ensañamiento, premeditación, veneno, etcétera. Cuando existe un delito que es abandono de niños o personas desvalidas, y se califica el delito de acuerdo con los resultados. ¿Y quién es responsable? El que en ese momento tiene la custodia del menor y lo abandona. No, se hizo por otro delito más difícil de establecer en ese momento, y obviamente que a la persona le dieron la libertad provisional. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Después vienen las peleas, el fiscal nacional cambió al fiscal que había, después cambió al otro, pero ¿y de qué le sirve a la familia el niñito? Entonces solamente se encuentra a los delincuentes flagrantes, al traficante que lo pillan con la coca que lleva en el maletero del auto, o que lo pillan en el aeropuerto que la lleva en la maleta, o cuando los pillan en los pasos que vienen, en los pasos ilegales que vienen con la coca cargándola de ahí de Bolivia, ¿no es cierto?, por el desierto, porque los bolivianos transitan por el desierto, hace siglos que transitan por el desierto. Entonces, investigación, así tipo Sherlock Holmes, bueno, ustedes me imagino que han escuchado a Sherlock Holmes, y otro, ¿investigación de qué? ¿De qué? Sí, algunos políticos que después quedan en la investigación en el medio por las platas de los políticos, pero la cantidad de plata que el Estado paga es tremenda. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando un fiscal comete un error o es ineficiente, qué sé yo, chao, al tiro. Acá no. Acá para echar a un funcionario público, no sé, pues tiene que matar a un niño en la vía pública o al presidente o qué sé yo. Porque si no, está penado, lo nombraron de funcionario público y ahí quedó apenado, la haga como la haga. Bien, entonces tenemos el caso de los servicios policiales. Desafortunadamente los servicios policiales que tienen medios, fíjense que Chile ha invertido siempre en comparación con los países latinoamericanos, porque aquí existe la tendencia, sobre todo los periodistas, estos que están todas las mañanas, sobre todo, que no son de los más inteligentes que hay en Chile. Pues, ¿para qué estamos con cuestiones si los periodistas no son muy inteligentes? Entonces siempre se comparan con el extranjero. Por ejemplo, viven diciéndonos que somos del tercer mundo, entonces somos pobres, ¿no es cierto?,
Pero cuando se comparan en cuestiones hasta de plata, se comparan con países del primer mundo. Por ejemplo, ahora en la mañana hay una persona que estaba diciendo que España estaba gastando no sé cuántos millones de euros en aportarle a la gente para que pudiera subsistir en este tiempo de crisis. Y Chile no lo hacía, no gastaba la misma cantidad de millones de euros. Se le olvidó que está hablando de Europa y está hablando de Sudamérica. Parece que se le olvidó. Bueno, entonces ese apoyo, ¿no es cierto? Ese apoyo que necesita el derecho, que otorga el derecho administrativo respecto de los servicios policiales. Todos esperaríamos que ese apoyo fuera mejor de los servicios policiales y que la policía cumpliera con la labor que la ley le ordena, investigar, para aclarar. Pero desgraciadamente todos, bueno, ustedes me imagino que ya tendrán una idea de lo que es la policía en Chile, tanto carabineros como investigaciones. Y después está el sistema carcelario. El sistema carcelario. Es una constante entre nosotros que siempre que hacemos algo importante, se nos olvida algo. Se nos olvida algo. En relación con los sistemas carcelarios, hace tiempo, ya mucho antes de la reforma procesal penal en Chile, que la fueron a copiar, ¿no es cierto?, la reforma procesal penal, pues si todos estos ideólogos que fueron a copiar la nueva reforma procesal penal fueron a copiarla. ¿Qué es lo que decían en Alemania, qué decían en Francia, qué decían en España, qué decían en Estados Unidos, etcétera? Y ahí vieron lo mejor, qué sé yo, y dijeron, por ejemplo, el sistema norteamericano de jurado no nos sirve, lo vamos a cambiar mejor por 3 jueces orales, porque no tenemos, ¿cómo se llama? Nosotros, ¿cómo pudiéramos decir? Historia de la institución del jurado. La historia, acá por ejemplo, si lo nombran a uno de jurado, uno diga, oye, voy a tener que trabajar de jurado, no hay esa conciencia cívica para ser jurado. Entonces cambiémoslo por un sistema ya. Ahora están hablando, no, sabe que a los jueces hay que cambiarlos por jurado. Bueno, pero más allá de eso, reformas mal copiadas, porque ni siquiera las han inventado, las han ido a copiar, les repito. Más allá de eso, este sistema no creó los jueces de ejecución de pena, que están en todas partes. ¿Por qué? Porque cuando una persona, de las poquísimas personas que son condenadas en Chile, de las poquísimas que llegan a ser condenadas en Chile, y después de que se le dieron los beneficios en la sentencia, para que no cumplan la pena, remisión condicional de la pena, prisión nocturna, prisión domiciliaria, trabajo comunitario, todos los beneficios que tiene, para que no cumpla la condena. Pero después de eso viene la libertad condicional, que se otorga, ¿no es cierto?, por los jueces, después cuando ya está condenado. Como el caso de esta maravillosa ministra que integra la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que le dio la libertad condicional a este tipo que había matado a su conviviente con su hijito y lo había metido en un barril, Por eso que se lo llamaba el asesino del barril. Y antes de que cumpliera la mitad de la condena, como exige la ley de libertad condicional, antes de eso, y en contra del informe de Gendarmería, la señora jueza le dio la libertad a este asesino de una señora con su hijito que había metido en un barril. Y le dio la libertad, se puso a convivir con otra señora, y ¿qué es lo que hizo ahora? Este asesino del barril mató a la niñita que fue a la casa, ¿no es cierto?, de la mamá, porque era hija de la conviviente actual, y la mató a la niñita después que se la violó, a la niñita de 16 años, pobrecita. Y cuando le fueron a decir por ahí siempre los saluda a la bandera que hacen los parlamentarios, que van a acusar a la ministra, qué sé yo, y salió la señora ministra y dijo, estoy dentro del marco legal, la ley me autoriza. Ni un mea culpa de que, mire, le dio la libertad a un tipo que había muerto a un niño con su madre y ahora mató a una niña de 16 años. Ni un mea culpa, oiga, mire, parece que me equivoqué. No,
Yo soy juez y la ley me autoriza. Chao. Bien, perdonen que le dé tanto color, pero molesta, ¿cierto o no? ¿Cómo nos va a molestar? Se acabó la vida a una niña a los 16 años, porque la ley autoriza a la señora ministra para darle la libertad condicional a un tipo que había matado antes a una mujer con su hijo. Bien. Entonces, los sistemas carcelarios están a cargo, ¿no es cierto?, del sistema administrativo. Básicamente aquí hay un reglamento carcelario. ¿A cuál nos vamos a referir cuando hablemos de las penas en Chile? Un reglamento carcelario. Es decir, es el aparato administrativo, básicamente se denomina Gendarmería de Chile, que está a cargo, ¿no es cierto?, del cumplimiento de las penas privativas de la libertad. Porque, y ahí viene que se les olvidó dentro del nuevo proceso penal a estos que fueron a copiar, lo digo una vez más, a copiar el sistema procesal penal nuevo, un poco a Europa, otro poco a Estados Unidos, a Inglaterra, qué sé yo, se les olvidó crear o proponer crear los tribunales de ejecución de pena. ¿Por qué? Porque cuando una persona es privada de su libertad en virtud de una sentencia penal condenatoria, lo que pierde es eso, nada más, su libertad. Ese es el bien jurídico que pierde, su libertad. Pero mantiene todos sus otros derechos, esa persona. Es decir, el Estado tiene que darle de comer, tiene que protegerlo, tiene que cuidar su salud, tiene que otorgarle la posibilidad de que vea a su familia, etcétera, etcétera. ¿Y eso quién lo hace? Ahora, hace un tiempo se ha buscado una solución a través del juez de garantía, pero no el tribunal de ejecución de pena, que debería haber. Y con la cantidad de plata que se gasta en fiscales, asesores de fiscales, auxiliares de fiscales, expertos para hacerle informe a los fiscales, y todos los ayudantes que tienen los fiscales, el aparato administrativo, todo, etcétera, para crear unos jueces de ejecución de pena, uno en cada región. Son 15 regiones, ¿no es cierto? Un juez de ejecución de pena, porque es tanto dentro de la cantidad de plata que gasta el sistema procesal penal chileno actual. ¿Es tanto crear esos 15 jueces de ejecución de pena? Parece que no, ¿no es cierto? Parece que no. Todo está distorsionado. Yo les cuento cuestiones porque yo tramité durante toda mi vida, y sobre todo en materia penal, por eso que le hablo. Un datito para que ustedes lo sepan. Fíjense ustedes que en Iquique siempre ha vivido más gente que en Arica, ¿no es cierto? Siempre. Y por ende, en Iquique hay más causas de todo tipo, estoy hablando de tribunales, hay más causas que en Arica, en Iquique. De hecho, durante mucho tiempo yo tuve que estar yendo a Iquique a alegar, 2, 3 veces a la semana, porque no había corte de apelaciones de Arica. La creó una ley del 83 y empezó a funcionar el 84. Ya. Fíjense ustedes que en Iquique, donde hay más gente que acá en Arica, hay más gente. Y por ende hay más causas. Fíjense ustedes que hay una sola sala en la Corte de Apelaciones. Toda la vida hay una sola sala. Ya que en Arica, hace bastante tiempo ya se creó la segunda sala. Incluso tienen hasta 2 salas distintas, físicamente, ahí en la Corte. ¿Quién dice cómo hay que hacer, lo que hay que hacer a nivel de Poder Judicial, digo, en general? Esto a propósito de los jueces de ejecución de pena. Uno por cada región. ¿Habría sido tanto después de todo el gasto que se ha hecho? Yo creo que no habría sido ningún gasto importante, por lo menos. Bien, eso es lo que tenemos entonces en relación con los sistemas carcelarios y los servicios policiales en relación con el derecho administrativo. Antes hablamos de que el derecho administrativo también se preocupaba de resguardar bienes jurídicos. Habíamos dicho de que nos aportaba conceptos como el de funcionario público, artículo 260 del Código Penal, y ahora hablamos de
la relación del derecho penal con el derecho administrativo respecto de el aporte que hace en cuanto a la policía y a los sistemas carcelarios. Ahora, las relaciones del derecho penal, como dije al comienzo de esta clase, con el derecho administrativo son bastante complejas. Son cada vez más complejas, más enmarañadas. ¿Por qué? Por factores que han ¿cómo se llama?, oscurecido progresivamente sus fronteras en relación con los recursos de reacción contra el delito o contra el ilícito administrativo. Tendría que ser, entre comillas, el delito administrativo. Los recursos contra el ilícito. La reacción contra el ilícito. Porque existe un problemón, entre lo que es la pena penal, la pena administrativa y la pena disciplinaria. Incluso el Código se refiere a ello, en el último artículo del Código Penal, a esta última, la disciplinaria. Ahora, para tener una idea más precisa respecto de estos tres tipos de sanciones entre el derecho penal y el derecho administrativo: pena penal, pena administrativa, pena disciplinaria. La pena penal consiste básicamente, ¿no es cierto?, en la privación o disminución de bienes jurídicos. Ahí vienen, ¿no es cierto?, las penas más importantes que hay actualmente, porque la más importante es que lo priven a uno de la libertad, ¿no es cierto?, lo encierran en una cárcel. Y un poco menos es que le restrinjan la libertad, como por ejemplo la pena de relegación, cuando estaban acá los presos aquí en Cospa, no podían salir de Cospa, o de otros lugares, de Pisagua, etcétera, a la época de la dictadura. Ahí hay una pena restrictiva de la libertad. Entonces, en eso consiste la pena penal. Privación o disminución de derechos que se aplica a una persona después de un proceso penal que se le ha impuesto por la comisión de un delito penal. Que está previamente determinada en la ley, la conducta, etcétera, etcétera. Pero la pena administrativa tenemos que verla de dos puntos de vista: de un punto de vista procesal y de un punto de vista material. La pena administrativa. Porque de un punto de vista procesal son medidas sancionatorias que, en virtud de un proceso administrativo, se imponen. Las penas estamos hablando, ¿no es cierto?, administrativas. Son aquellas que, en virtud de un proceso administrativo, se imponen a los ciudadanos sin necesidad de la intervención de los tribunales de justicia. Sin necesidad de intervención de los tribunales de justicia. En eso consiste la pena administrativa. Le voy a dar un ejemplo para que se ubiquen, pero al tiro quiero hablarle de la pena disciplinaria, que es las que son consideradas su significado material. Estas penas se aplican a hechos que atentan en contra de ¿qué? En contra de la estructura, organización y funcionamiento de la administración. Nosotros, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la división de poderes, hablamos del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la administración, estamos hablando del poder ejecutivo. La administración, poder ejecutivo. Es como en una casa, ¿no es cierto?, el que hace el día a día. Ahora estamos con la crisis esta que nos está consumiendo, y tiene el poder ejecutivo que preocuparse de comprar acá, de hacer allá, o sea, el día a día. El día a día. El poder judicial se dedica a su labor y el legislativo, ¿no es cierto?, básicamente a legislar. Lo que debería hacer dentro de los cortos periodos que tiene de trabajo. Son bastante cortos, un periodo ordinario y extraordinario de legislatura.
Entonces, el significado material de la pena administrativa, ¿no es cierto?, se aplica a hechos que atentan contra la estructura, organización y funcionamiento de la administración. O contra otros bienes jurídicos cuya violación, por encontrarse directamente ligados a la estructura, organización y funcionamiento de la administración, también la afecta. Entonces tenemos dos formas de pena administrativa. En un sentido procesal, se aplica, ¿no es cierto?, en un proceso administrativo sin intervención de los tribunales de justicia, y la otra cuando afectan bienes jurídicos relativos a la estructura, organización y funcionamiento de los tribunales de la administración, o atentan bienes jurídicos directamente relacionados con esa estructura, organización y funcionamiento. Tiene dos significados. Tiene dos significados. Por ejemplo, el caso procesal, el significado procesal. Medidas sancionatorias que se imponen por la autoridad administrativa sin intervención de los tribunales de justicia. Ustedes, ¿no es cierto?, van a Tacna, cuando se podía ir, van a Tacna y traen algo que no corresponde y le cursan una multa a ustedes por un contrabando de menor importancia, que sea, no los detienen, sino que una multa. ¿Quién aplica la sanción? El tribunal aduanero. El tribunal aduanero. El tribunal aduanero. A ustedes le hacen una fiscalización como comerciante sin el tribunal aduanero. ¿Sí? Puede llegar a los tribunales de justicia a través de un recurso, pero no es de competencia de los tribunales de justicia. A ustedes como comerciante le hacen una fiscalización y le aplican una sanción. Y además de la sanción normalmente es una multa, ¿no es cierto? Y esta multa tienen que pagarla ustedes en tesorería. Ustedes pueden reclamar de esa multa, y esa multa la conoce un tribunal administrativo. ¿Quién es ese tribunal administrativo para conocer de ese juicio de reclamación que se llama? Es el director regional del Servicio de Impuestos Internos, como autoridad unipersonal. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos otro caso en donde el sistema administrativo aplica una sanción sin intervención de los tribunales de justicia. Bien, repito, se puede llegar a través de un recurso, ¿no es cierto?, a ir contra la sentencia, para que alguien vaya a decir, oye, pero este profesor está mintiendo, está omitiendo cuestiones fundamentales. Claro, sí, pero a través de un recurso. Pero mucha gente, si no quiere interponer el recurso, paga la multa y no hay ninguna intervención del Tribunal de Justicia. Bien. Y las penas disciplinarias aparecen en el artículo 20 del Código Penal y se clasifican en gubernativas y disciplinales. Las penas disciplinarias, artículo 20 del Código Penal. Artículo 20. No se reputan penas la restricción o privación de la libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, la separación de los empleos públicos acordada por la autoridad en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinar o atribuciones gubernativas. De ahí viene, ¿no es cierto?, la distinción entre penas disciplinales o penas gubernativas, las llamadas en general penas disciplinarias, que son penas administrativas conforme al artículo 20. Entonces, ¿cuáles serían las penas gubernativas de acuerdo con este artículo? Las dos son disciplinales, penas disciplinarias, pero se dividen en gubernativas y disciplinales.
¿Cuáles serían las gubernativas de acuerdo con este artículo 20? Aquellas que la autoridad puede imponer a cualquier ciudadano. A cualquier ciudadano. ¿Y cuáles serían las penas disciplinarias disciplinales de acuerdo con este artículo 20? Aquellas que la autoridad puede imponer a quienes se encuentren vinculados con la administración por una relación de subordinación. Es decir, a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos. Esas son las penas disciplinarias disciplinales, aquellas que se pueden imponer a los funcionarios públicos, ellos que están en una relación de dependencia con el Estado, trabajan para el Estado, como nosotros, como los profesores jornada completa que estamos dentro de la planta de la universidad, como funcionarios públicos. Bien, este es el Código Penal. El Código Penal, yo le he dicho, si alguien quiere tenerlo al día, lo saca ahí en el sistema computacional, ustedes que saben harto de esto, y lo imprimen. No tienen para qué andarse comprando código penal o código de minería o código de lo que sea. Y lo tienen al día. Terminamos entonces de hablar de la relación del derecho penal con el derecho administrativo. Digamos algunas palabritas ahora de la relación del derecho penal con el derecho procesal penal. La Constitución chilena consagra las garantías procesales, mientras que los códigos de procedimiento penal regulan la tramitación de los procesos criminales, estableciendo normas que aseguran esas garantías procesales. Esas garantías procesales. Entre paréntesis, cuando ustedes estudien el proceso penal, vean las garantías que favorecen al reo y las garantías que favorecen a la víctima. Y después me cuentan quién tiene más garantía. En el proceso penal, no estamos hablando del derecho penal, que ahí hay otra garantía. En el proceso penal. Ahora, ustedes pueden que estén de acuerdo o no, yo lo que les estoy diciendo es que lo contaten nomás. ¿Quién tiene más garantía? ¿El que comete el delito o el que sufre el delito? Bien. Aquí hay una discusión respecto de si el derecho procesal penal es parte integrante o no del derecho penal. Para la mayoría, ¿no es cierto?, debe ser una cuestión que no tiene mayor importancia. Práctica, por lo menos. Importancia práctica. Digamos que es mejor que sea autónoma, como se piensa, el derecho procesal, penal en este caso. ¿Por qué? Porque hay más especialistas en eso, en proceso penal, así como hay especialistas en derecho penal, o sea, derecho penal, proceso penal que es adjetivo y derecho penal que es sustantivo. Hay especialistas. Para un sector, el derecho procesal penal es parte integrante del derecho penal. ¿Por qué? Porque está ese principio latino que dice nulla pena sine judice. Sine judice o sine judicio. Nadie puede ser sometido a una pena sino después de haber sido juzgado por un tribunal de derecho en un proceso formal legalmente regulado donde el sujeto pueda defenderse oportuna y legalmente. Oportuna y legalmente. Fíjense que dentro de las garantías del derecho procesal penal, ya olvidémonos de los apremios que le pueden hacer a una persona de cualquier tipo, cualquier tipo, eso es un delito. Pero una persona imputada de un delito, la policía
y después los tribunales, ni siquiera le pueden hacer preguntas capciosas. Es decir, una pregunta capciosa es una pregunta inteligente, si pudiéramos decirlo desde cierto punto de vista. O sea que preguntándole una cosa podría llevar a la persona a contestar también otra o a reconocer indirectamente un hecho. No se le pueden hacer preguntas capciosas. Importante, ¿eh? Importante en favor del reo. Entonces no hay pena sin juicio previo, con todas las garantías para el imputado. ¿Por qué también se piensa que debería ser parte integrante el derecho procesal penal del derecho penal? Por el otro principio, que es el indubio pro reo. Cuando de la prueba reunida en el juicio penal no resulta la absoluta certeza de que el sujeto ha incurrido en un hecho punible, el procesado debe ser absuelto. El procesado debe ser absuelto. Hay muchas cuestiones para las cuales hay que tener criterio. Por eso que los sistemas funcionan en ciertos lugares y en otros no funcionan. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los países serios, por ejemplo, en política normalmente tienen dos partidos fuertes, o a veces tres. En nuestros países que no somos serios, en nuestros países, y nosotros que somos, creo que somos de los más seriecitos, porque creo que hasta ¿cómo se llama? Nos miran bien desde ese punto de vista los países serios, porque somos un poquito más serios que el resto del barrio. ¿Cuántos partidos políticos hay? En los países menos serios de Europa, por ejemplo, también. ¿Cuántos partidos políticos hay? ¿Cuántos partidos políticos hay? Y de ahí nos viene a nosotros. Vean ustedes, por ejemplo, ¿de dónde venimos nosotros? Básicamente de España, ¿no es cierto? Básicamente. Después a Argentina llegaron muchos italianos que también andan por ahí, los desordenados parecidos a los españoles, ¿cómo se llama? A nosotros también nos llegaron unos pocos griegos por ahí, sí, unos que otros italianos muy pocos, en comparación, digamos, con los españoles, etc. Pero venimos de ahí, somos latinos, poco serios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuántos partidos políticos tenemos en Chile? No sé cuánto. No sé. Desde que yo era estudiante, así como ustedes. Porque estas cuestiones no cambian. No cambian. Fíjense que el otro día estaba leyendo que en la izquierda, digamos, desde la democracia cristiana hasta la izquierda. Todas estas cosas que salen en el mostrador, para que no se crea que se está leyendo el Mercurio, qué sé yo. Hay 10 candidatos presidenciales. 10 en la izquierda. En la derecha, no sé, me imagino, no sé, creo que hay menos, no sé, o habrán otros 10. Un país de 17 millones de habitantes. Imagínense que tenemos, ¿cuántos son ahora? Ya hasta uno se va perdiendo, porque cambia tanto la cosa, creo que ahora son, antes eran 120 diputados, creo que ahora son 142, ¿no? Por ahí. Y antes eran 38 los senadores y ahora creo que son 50 y tantos, ¿no? Y ahora los quieren aumentar. Un país de 17 millones, claro, es re buena la peguita. Ser constituyente también es buena pega, son 2 milloncitos al mes. ¿Cuántos ganan 2 milloncitos al mes?
Entonces, esos países serios son los mismos de siempre, por lo menos de la época moderna, los mismos de siempre. Y nosotros nos enojamos con ellos porque son los que siempre están mejor que nosotros. Francia, Inglaterra, Alemania. Alemania, imagínense después de la guerra, los alemanes son culpables de otras cosas. Los alemanes se creen los mejores del mundo y cuando pueden hacer la guerra, pues eso no hay ningún. Pero este otro cuento, estoy hablando ahora de seriedad, de trabajo. Son serios hasta para hacer la guerra. Son serios hasta para hacer la guerra. Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos, cosa curiosa, en Estados Unidos, por ejemplo, se aplicaron primero los principios de la Revolución Francesa que en Francia. ¿Qué tal? Fíjense que en Estados Unidos los estudios que hizo para el sistema penitenciario John Howard en Inglaterra se aplicaron primero en Estados Unidos. O sea, hubo gente seria en su momento y todavía hay. Y ustedes ven que ahí está, ¿no es cierto?, en Estados Unidos el Partido Demócrata, el Partido Republicano, de repente aparece como un tercer movimiento, qué sé yo. ¿Cómo se llama? En Inglaterra están los conservadores y los laboristas. En Francia también hay corrientes, pocas corrientes. En Alemania lo mismo, 3, 2, bueno. Y en otros países, bueno, y los menos serios, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les voy a contar? Ustedes van a decir, oye, este gallo no está con la modernidad. Sí. No todo lo moderno es mejor que lo que había, así como ese dicho que también está malo, que todo lo que había antes era mejor. No, tampoco, pero no tampoco todo lo de ahora es bueno. ¿Por qué anda con todo el mundo con celular? Y anda la gente cruzando la calle con el celular. ¿Para quién es bueno? Para los que le roban el celular a los giles que andan con la boca abierta, ¿no es cierto? Y se ponen el celular en la mochila, en la espalda, para que el de atrás te re fácil sacar el celular. O para ir hablando con el celular en la calle, en un lugar más o menos donde hay poca gente, para que pasen los ladrones y le saquen la mugre para robarle el celular o hasta lo maten. Para eso es bueno, para los ladrones. Porque tanta necesidad de andar las 24 horas hablando por teléfono, bueno, no sé, a lo mejor, bueno, como la gente ahora nace con el celular en la cuna, a lo mejor sí, es una necesidad, sí, le cuesta a una persona de mi edad entender que un niño, ¿no es cierto?, necesite el celular. Pero bueno, será así, será así. Y sobre todo como estamos viviendo esta época que se denomina la posverdad, donde todo lo que dice la juventud es lo correcto y además no se puede ni discutir siquiera, debe ser así. Yo por lo menos manifiesto con respeto mis puntos de vista, nada más. Y también para un sector del derecho penal, el derecho procesal penal debería ser parte integrante del derecho penal, porque la duda favorece al reo. La duda favorece al reo. Este principio es de carácter procesal, la duda favorece al reo y no constituye una norma de interpretación de la ley penal, aun cuando existe la tendencia a pensar eso, que es un principio de interpretación, de que la duda favorece al reo. No. Entonces, por eso es que se piensa que hay una sincronía entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Bueno, la más importante, ¿no es cierto?, es que el derecho penal, ¿no es cierto?, se realiza a través del proceso penal, es decir, del derecho procesal penal. ¿Qué mayor conexión puede haber? ¿Qué mayor conexión puede haber? Salvo cuestiones aisladas, ¿no es cierto?, en que el proceso penal se remite al proceso civil para los efectos de establecer lo que se denominan las cuestiones civiles previas, ¿no?
cuestiones civiles previas. Porque existen ciertas situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, el Tribunal Civil debe establecer un hecho que define el delito o forma parte del delito o sirve para establecer un atenuante, un agravante o un eximente de responsabilidad criminal. Entonces ahí hablamos de las cuestiones civiles previas, que están establecidas en el Código Procesal Penal nuevo, que las calcaron del Código Procesal, del Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo. Y por último, las relaciones con el derecho internacional público. Esto dice relación con el espacio en que debe ser aplicable la ley penal, las personas a las que se les debe aplicar y a la criminalidad internacional, básicamente. Derecho internacional público. Relaciones del derecho penal con el derecho internacional público. En relación con el espacio, ¿no es cierto? Cuando veamos la aplicación de la ley en el espacio, vamos a ver que el principio general en esta materia es el principio de que la ley penal se aplica dentro de las fronteras del país. Es el principio general. Y hay algunas excepciones, ¿no es cierto? En un artículo muy importante del Código Orgánico de Tribunales, ¿no es cierto? Creo que el artículo 4, no me acuerdo bien, que establece una serie de excepciones, creo que 7, ¿no? Creo que 7 al principio, ¿no es cierto?, de aplicación dentro del territorio de la República, porque la ley penal chilena sale hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, cuando un chileno comete un delito en el extranjero y en ese país extranjero no es juzgado ni condenado y regresa a Chile sin haber sido ni juzgado ni condenado. Por ejemplo, un señor va con su señora, un chileno, va con su señora a Tacna, ¿no es cierto?, con su esposa, y en Tacna la mata la señora. Y en Tacna, Perú, no lo juzgan ni lo condenan y este chileno regresa a Chile. Entonces ahí hay aplicación extraterritorial de la ley penal chilena y lo juzgan y lo pueden condenar en Chile, si es que fue él el que cometió el hecho punible. En relación con las personas a quienes se aplica. En esta materia, el derecho penal, ¿no es cierto?, se aplica en Chile, ¿no es cierto?, en Chile, de la misma manera como se aplica a los chilenos. Lo dice directamente el Código Penal, así como lo dice también el Código Civil. La ley chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Así que ahí no hay ninguna discusión. Y respecto a la criminalidad internacional, aquí existen, ¿no es cierto?, diversos principios, en los que ¿cómo se llama?, hay normas en tratados internacionales, etcétera, de cooperación, hay tratados de reciprocidad, hay ¿cómo se llama?, extradición, etcétera, para los efectos de poder sancionar esta criminalidad internacional, que básicamente se refiere al tráfico de droga, al tráfico de armas, al tráfico de blancas, al tráfico de migrantes ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí tenemos una serie de relaciones, ¿no es cierto?, con otras ramas del derecho. Todo esto está en los apuntes que nosotros les entregamos para que ustedes los tomen como guía, porque ustedes tienen que ver que en estos apuntes se dice una cosita bien simple pero muy importante, se dice apuntes básicos. Tratamos de que sean lo más completo posible como apuntes, pero como se llama, como les digo, es importante que ustedes tengan su propia bibliotequita, por decir, ir formándola de a poquito, como la íbamos formando nosotros, ¿cómo se llama?, cuando estábamos estudiando. En mi época los profesores ni siquiera hacían apuntes,
ni siquiera hacían apuntes, ni menos entregaban apuntes. Uno tenía que conseguirse los libros, ¿no? Se acabó. Incluso había libros que estaban agotados. Me acuerdo que había en primer año había un manual, en esa época se hablaba de derecho constitucional, ahora creo que tienen otros nombres, ¿no es cierto? Había un manual de un profesor de apellido Bernasquina, que era lo mejor que había. Estaba agotado hacía mucho tiempo. No sé, pues, por decirlo en chiste, por decirlo, eran capaz de, no sé, pues, de cogotear a un alumno que lo pillaran con un manual de Bernasquina. Así que era difícil conseguir manuales. Y otros costaban un poquito caro. Yo me acuerdo que mi madre, yo no iba a firmar letras porque no, con qué iba a responder. Tuvo que firmar 12 letras para comprar el manual de Derecho Romano del profesor español Arias Ramos, que era el que se podía comprar en esa época. Habían otras monografías, ¿no es cierto?, de el proceso formulario y otras cuestiones, ¿no es cierto?, que eran más chicas, ¿no? Pero había algunos que eran caros. Lo mismo que la práctica forense, los 2 tomos de Barros y Aldunate, la práctica forense. Porque lo que los alumnos no se dan cuenta es que creen que porque tienen el sistema computacional están listos con eso. Y no es así. No es así. A menos que todos los libros importantes, ¿no es cierto?, estuvieran ahí para que uno los pudiera copiar y uno los copiara y si no lo empastara, por lo menos le pusiera esa wincha que hay, lo anillara y hiciera una biblioteca, porque no va a estar no va a estar todo el rato en el puro computador leyendo los libros, porque si usted quiere ver, ¿no es cierto?, comparar lo que dice la página 24 con la 81 y después con la 344, se demora mucho más, claro, se demora mucho más. Y tampoco puede andar con el computador para todos lados. No puede, si quiere hacer una cita o algo, empezar con el computador en la corte o en el tribunal de garantía o en el tribunal oral. Pues sí, para algunas cosas simples, sí, pero para empezar a pasar hoja por hoja, etcétera, para ver lo que usted quiere leer, no, pues sobre todo si son varias las citas, no. Mientras que si usted lleva un librito y lo lleva con el correspondiente, como se llama, marcador ahí, sí, lo puede hacer en el segundo. Bien. Vamos a pasar entonces ahora a otro subtítulo dentro de estas generalidades, que se denomina la criminología. La criminología. ¿Por qué? Porque al delito lo estudian diferentes ciencias, al delito. Porque los actores en un delito son diferentes y de diferentes naturalezas. Y porque el derecho penal lo que hace es describir una conducta que es constitutiva de un delito. Pero ese delito lo comete alguien o alguienes, por crear una palabra. O sea, lo comete uno o varios. Y esos uno o varios tienen diferente contextura física y sobre todo diferente mente. Diferentemente. Fíjense ustedes que ¿cómo se llama? En medicina legal, que es un ramo, en mi época era un ramo anual, obligatorio, porque es difícil poder trabajar en delitos de sangre sobre todo, o en causales de inimputabilidad por locura, ¿no es cierto?, sin que se sepa nada de medicina legal. Porque ¿cómo le van a preguntar a ustedes a un perito médico, por ejemplo, a un psiquiatra? ¿Cómo le van a preguntar? ¿Cómo le van a preguntar? Nada más que eso. Si no tienen idea de lo que está hablando el psiquiatra.
¿Cómo le van a preguntar? ¿Cómo le van a preguntar a propósito de una psicosis que se está discutiendo de un tipo que está alegando una psicosis o que la tiene? ¿Cómo le van a preguntar al perito? O sea, el perito va al médico y todos los abogados se quedan con la boca abierta mientras el médico habla, puede decir lo que sea. Ustedes ven que en Estados Unidos no. ¿Han visto los juicios en Estados Unidos alguna vez? En Estados Unidos, por decir en Estados Unidos, porque es más difícil, es más fácil ver juicios en Estados Unidos, en películas o en la realidad. Ahora, por ejemplo, están los peritos en el caso de este, bueno, si se dice negro, se enoja la gente ahora, bueno, hay que decirle moreno, ¿no es cierto?, que mataron los policías. Porque a los amarillos, ¿no es cierto?, que son los asiáticos, le dicen amarillo y nadie se enoja. Pero a los negros le dicen negro y la gente se enoja. Entonces, hay que decirle moreno ahora parece. Entonces, ¿cómo interrogan a los peritos médicos, los abogados? Da gusto, porque tienen conocimiento de medicina legal para interrogarlo. Porque si usted ha estudiado medicina legal, ha estudiado la parte de la medicina legal tanatológica, por ejemplo, la que estudia el cadáver. Y usted, por ejemplo, debería saber, estudiando medicina legal, que un cadáver en Chile, más o menos, el proceso, más o menos, porque no hay nada exacto en medicina en general, un cadáver en Chile, más o menos, empieza el proceso de endurecimiento de los músculos, empieza más o menos a las 3 horas. Entonces usted a las 3 horas, si tocan un cadáver y lo tratan de mover un brazo o algo, se van a encontrar con que está duro. Y ustedes con ese solo hecho pueden decir, este cadáver tiene por lo menos 3 horas. Pero si no tienen idea, ustedes no lo estudiaron, no hicieron medicina legal, ¿cómo van a saber eso? Claro, pareciera que uno defiende el ramo, ¿no? Pero, y así, una cantidad de... La medicina legal es una disciplina que utiliza elementos de la biología, de la física, de la química, de la matemática, etcétera, para poder resolver problemas jurídicos, más que de las matemáticas, de las estadísticas. Entonces, decía que el delito es estudiado por diferentes agentes. Entonces, el delito como fenómeno jurídico lo estudia el derecho penal, ¿no es cierto?, como conducta descrita por el legislador. Pero el delito también es un hecho biológico social. Es una acción humana el delito, producto de factores individuales, físicos y sociales, por lo cual el delito ya no solo es una conducta, sino que entra dentro de una serie de ciencias de la observación. Y esta serie de ciencias de la observación son las que constituyen la criminología, que estudian el delito como un hecho biológico social. Es una ciencia integral que se ocupa del delito y del delincuente en su aspecto biológico social. Investiga las causas de la delincuencia y propone los medios adecuados para intentar solucionarla, la delincuencia, para intentar combatirla. Bien, la próxima clase la vamos a empezar repitiendo estos mismos conceptos para no perder el hilo. Que estén bien, jóvenes.